Bueno, a continuación les voy a hablar sobre qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa. Primero que todo vamos a definir lo que es un alcance. El alcance, más que una clasificación, constituye lo que es un continuo de causalidad que puede tener un estudio. Existen diferentes tipos de alcance: está el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Bueno, vamos a definir lo que es el alcance exploratorio. Es para más que todo preparar el terreno. Se realiza cuando el objetivo es examinar un sistema o problema de investigación poco estudiado, por ejemplo, fenómenos desconocidos o novedosos. Nos familiariza con los fenómenos desconocidos a investigar, nos ayuda a obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa con respecto a un contexto particular. Esta clase de estudios son comunes en las investigaciones, sobre todo en aquellas de las cuales exista poca información. El alcance descriptivo se busca más que todo lo que es especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, de grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consisten los estudios de alcances correlacionales? Estos pretenden responder a preguntas de investigación y tienen como finalidad conocer el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos. Para esto primero se mide cada una de estas y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones las cuales son sometidas a pruebas. La utilidad principal de estos estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Si no hay correlación entre las variables, indica que fluctúan sin seguir un patrón sistemático común. Alcance explicativo. Bueno, este trata de explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta y por qué se relacionan dos o más variables, es decir, explicar las causas y los efectos que inciden de una variable sobre otra. Este tipo de estudios va a tratar de responder ciertos interrogantes como, por ejemplo, qué efecto genera el consumo de sustancias psicoactivas en el estado de ánimo entre los adolescentes de 14 y 18 años según sus padres, y de ahí sobresalen más cuestiones que llevan a una mejor explicación, como por ejemplo, a qué se deben estos efectos, qué variables mediatizan estos efectos y de qué modo. La perspectiva que se le otorga al estudio. La perspectiva o el sentido que el investigador le da a su estudio determinará cómo iniciarlo. Si piensa en realizar una investigación sobre un tema previamente estudiado, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como explicativo siempre y cuando no existan antecedentes. ¿De qué depende de que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Primero, el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la bibliografía, y segundo, la perspectiva que el investigador pretenda darle a su estudio. Bueno, entonces siguiendo con las diapositivas, tenemos el conocimiento actual del tema de investigación. Este factor tiene 4 posibilidades de influencia. La primera dice que pues, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables pues, al contexto en el cual pues, se deba de desarrollar pues, el estudio. Entonces, claramente la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Entonces, en el segundo punto tenemos que la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas pues vagamente vinculadas con el problema de investigación. La situación resulta similar, es decir, el estudio se iniciaría como exploratorio. Entonces, pues un ejemplo claro es que si pretendemos hacer, digamos, una investigación de drogas en una cárcel, pues trataríamos de buscar en qué medida pues ocurre, por ejemplo, qué tipo de narcóticos se consumen, cuáles son, quiénes suministran los estupefacientes, etcétera. Continuamos con las siguientes diapositivas y empezamos abriendo una pregunta. ¿Qué son las hipótesis? Son estudios en los que se indican lo que se trata de probar y definir en las explicaciones de lo investigado. Estas pueden considerarse respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Las hipótesis son usadas en la vida cotidiana, en muchas situaciones donde luego se verifica su veracidad. La utilidad principal de esos estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas, lo que decíamos anteriormente en el caso. Pero en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. Esto porque al formular una hipótesis dependerá del alcance que tenga el estudio realizado.
Las investigaciones cuantitativas en las que hay hipótesis son las que el planteamiento se define si el alcance se trata de pronosticar una cifra o un hecho. Pero, ¿las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no siempre son verdaderas, estas pueden o no comprobarse con datos, son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al ser formuladas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, de si la persona hace una afirmación basándose en estudios. Pero, ¿qué son las variables? Una variable es algo que puede variar de manera susceptible al medirse u observarse. Ese concepto se aplica a seres vivos, objetos, hechos y fenómenos. Y se preguntarán, ¿de dónde surgen las hipótesis? En el enfoque cuantitativo, y si conocemos el proceso de investigación, es normal que la hipótesis surja en el planteamiento del problema y del marco teórico. De igual forma, durante el proceso quizá se nos ocurran otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original. ¿Qué característica debe tener una hipótesis? Las hipótesis deben referirse a una situación real. 2. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sea posible. 3. La relación entre las variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. 4. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Y 5. La hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarla. ¿Y qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Primero, la hipótesis de investigación. Proporciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Se simbolizan como HI o H y pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables. Un ejemplo serio de esto sería el tabaquismo, está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Sin embargo, estas hipótesis no solo establecen que dos o más variables estén vinculadas, también con cómo están asociadas. A continuación se presenta un ejemplo donde no solo se establece una relación entre las variables, sino cómo es dicha relación. A mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Aquí la hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y si esta disminuye, aquella aumenta. Y como este ejemplo, existen muchos más. Seguiremos hablando sobre la hipótesis de diferencia entre grupos. Se formula en investigaciones donde se quiere comparar grupos, 2, 3, 4 o más grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial de televisión en blanco y negro que tiene como objetivo persuadir a los adolescentes que fuman para que dejen de hacerlo, tiene una eficacia diferente que uno a colores. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Además de afirmar la o las relaciones entre dos o más variables y la forma en que se manifiestan, también propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Dicho sentido pueden ser más o menos completo. Esto depende del número de variables que se incluyan en todas las hipótesis, las cuales establecen relaciones de causa y efecto. A continuación vamos a hablar sobre qué son las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas nos sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Están constituidas también por proposiciones acerca de la relación entre variables. Se clasifican en distintos tipos. Tenemos las nulas descriptivas, que son de un valor o dato, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan la diferencia que haya entre grupos que se comparan y hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. Las hipótesis alternativas son aquellas posibilidades alternas que nos ofrece una descripción o explicación distinta de las que proporcionan las de investigación o las nulas. Solo se formulan cuando existen otras posibilidades. También surge una pregunta muy importante que dice, en una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa, o sea, las tres en la misma investigación. Y sí se dan esos casos. E incluso se pueden ver revistas en donde solo se ven uno en específico, pero según el autor Deyelman, lo más recomendable es incluir únicamente las hipótesis de investigación. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es un escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo con lo que el investigador observa. ¿Cómo se utilizan?
¿O cuál es la utilidad que tienen? Las hipótesis, pues nos ayudan a saber lo que tratamos de buscar o de probar en nuestra investigación. Le dan orden y lógica al estudio y tienen una función tanto descriptiva como explicativa según el caso. Prueba teorías y sugiere teorías también. Diseño de investigación cuantitativa. Diseño se refiere al plan o la estrategia concebida para obtener una información deseada. En el proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto específico o para aportar evidencia respecto a los lineamientos de la investigación. En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipos de diseños disponemos para investigar? Primero, contamos con el diseño experimental. Aquí se utiliza cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Existen dos variables, la independiente que se manipula y la dependiente que se mide. Requisitos de un experimento. La primera es la manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Medir el efecto que tiene la variable independiente en la dependiente. Y 3. Control y validez interna. Tipología sobre los diseños experimentales. Tenemos los preexperimentos. Aquí se realizan ensayos antes de hacer un experimento puro y se pone a prueba ciertas estrategias que están inmersas en la diapositiva. Experimentos puros. Bueno, reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. El primero es grupos de comparación. Aquí la manipulación de la variable independiente. 2. Equivalencia de los grupos. Aquí se seleccionan o se escogen al azar. Diseño con postprueba únicamente y grupo de control. El diseño con postprueba únicamente y grupo de control puede extenderse para incluir más de 2 grupos, tener varios niveles o modalidades de manipulación de la variable independiente. Los efectos de los tratamientos experimentales se investigan comparando las postpruebas de los grupos. Siguiendo con las diapositivas, los diseños experimentales de series cronológicas múltiples, se dice que los 3 diseños experimentales que han comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos o a corto plazo. Claramente, pues se puede suponer que la influencia de la variable es independiente sobre la dependiente, tarda en manifestarse. Los diseños factoriales, el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que sobre las variables dependientes tiene la manipulación de más variables independientes. ¿Qué es la validez externa? Un experimento debe buscar ante todo validez interna. Digamos que es decir, confianza en los resultados. Si este no logra, no hay experimento puro. Lo primero que se hace es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez, pero que esta validez interna solo es parte de la validez del experimento. Entonces, claramente hay fuentes de invalidación externas, hay diversos factores que llegan a amenazar a la validez externa. ¿Cuáles son los dos contextos generales de los experimentos? En literatura de la investigación se hablan de 2 contextos generales. Estos contextos son el contexto de experimentos de laboratorio y los experimentos de campo. En los experimentos de laboratorio, pues claramente en este se realizan condiciones controladas en las cuales claramente el efecto de la invalidación interna es eliminado. Y el experimento de campo, estos son estudios efectuados en una situación realista en la cual el investigador manipula una o más variables. Parte de los diseños no experimentales, de qué es la investigación no experimental cuantitativa, se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Entonces, ¿cuáles son los diseños no experimentales? En estos casos, los diseños apropiados para estos diseños son el diseño transaccional y el diseño longitudinal. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Ambas son herramientas muy valiosas. Una no es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque el diseño que se elige en una investigación claramente depende más bien del problema, de qué se quiere buscar resolver y del contexto de estudio.
En el artículo se realizó una investigación de tipo cuantitativo porque determinó la relación entre las actitudes parentales hacia la crianza y el perfil de socialización en niños y niñas de primer y segundo grado de la institución educativa rural La Peñata en el municipio de Sincelejo. El alcance que se utilizó fue un estudio correlacional cuya finalidad fue identificar el grado de relación o de asociación que puede existir entre variables de interés dentro de un contexto específico. El diseño usado fue no experimental porque la recolección de datos se realizó en un tiempo y momento único. Bueno, el presente estudio tuvo como objetivo describir los síntomas de la adicción al Internet y la dependencia al móvil. Esta investigación se describe con un enfoque cuantitativo, pues buscó a través de las herramientas cuantitativas existentes y el análisis estadístico de datos determinar la prevalencia de los síntomas de la adicción al Internet y la dependencia al móvil, la existencia también de diferentes significativas en estos constructos. Bueno, continuando con los artículos, el artículo número 3 trató sobre un estudio controlado multicéntrico de un programa de intervención para padres, para jóvenes y niños con comportamientos y dificultades de desarrollo. El objetivo de estudio fue cuasi experimental con método cuantitativo, que fue para evaluar la intervención de formación de padres para niños pequeños con dificultades y diversos efectos claramente para intervenir estos niños con dificultad de desarrollo. Muchas gracias.